Hola IngeBlueCap, yo soy Omar Chávez, ingeniero de Tracten. El análisis de vibraciones es sin duda considerado uno de los métodos más eficaces para entender el estado de las máquinas rotativas en la mayoría de las aplicaciones industriales. Así podemos identificar problemas de desgaste, de rodamientos, defectos de engranajes, cavitación, falta de lubricación, entre muchos otros, aún en una etapa temprana para poder actuar en una ventana de tiempo eficiente. En este video vamos a explorar a profundidad cómo funcionan estos análisis y qué técnicas se utilizan para generar un diagnóstico preciso de los equipos. Existen básicamente dos estrategias para recoger los datos de vibraciones de los equipos, el monitoreo offline y el monitoreo continuo online. Pero hoy en día es tan fácil instalar un sensor que esté 24 horas recogiendo datos de los equipos que en este video me centraré 100% en el monitoreo online, precisamente porque el secreto para obtener diagnósticos precisos y fiables está directamente relacionado con la cantidad de datos que tengamos de los equipos. Pero entendamos con calma cómo funciona esto. ¿Cómo podemos encontrar una posible condición de fallo a partir de los datos de vibración? Básicamente podemos resumirlo en dos técnicas que analicen las señales, la técnica de valores globales y la técnica de análisis espectral. Empecemos hablando de la más sencilla, que es evaluar los valores globales de vibración del equipo. Lo que hacemos es recoger las señales de vibración durante un corto periodo de tiempo que representan la velocidad y aceleración del movimiento, que se pueden subdividir en tres ejes, de acuerdo con el movimiento para tener la influencia de la vibración en cada una de las direcciones individualmente. Entonces, con esta colección tendremos una señal como esta que representa la vibración en cada uno de los ejes. Incluso podríamos intentar analizar la forma de onda de esta manera, pero a menudo no es muy buena idea porque es muy difícil separar las señales de vibración de las señales de anomalía, especialmente en señales muy ruidosas en donde se hace muy difícil llegar a alguna conclusión firme. Entonces necesitamos algo más objetivo para facilitar el análisis, como un número que pueda describir esa señal. El primer parámetro a evaluar es el valor pico a pico de esta señal. Básicamente, si hay impactos en el movimiento de los componentes, esto se reflejará en los valores de pico de la señal. De la misma manera, bajo una condición de falla, la amplitud de los picos tiende a aumentar en función de la gravedad y el tipo de falla. Pero este método sigue siendo poco eficaz en la detección de fallas en los equipos, porque no tenemos una buena representación de la onda y acaba siendo muy sensible a las interferencias de ruido. Así que en la práctica lo más común es evaluar el valor eficaz de la señal, que no es más que una forma de sacar una media de esta señal. La idea es que a medida que empeora el estado del equipo, la vibración media también aumentará y siguiendo esta señal podemos detectar cuando pasa un límite tolerable. La idea es que a medida que empeora el estado del equipo, la vibración media también aumentará y siguiendo esta señal podemos detectar cuando pasa un límite tolerable, pero no es la media tradicional. Lo que ocurre es que en señales oscilatorias no podemos tomar una medida normal como estamos acostumbrados, porque el positivo con el negativo daría 0 y no tendríamos ninguna información relevante sobre la onda. La técnica RMS significa Root Mean Square, lo que significa que no solo vamos a formar una media, sino que vamos a elevarla al cuadrado, sacar la raíz y luego calcular la media de la señal. De esta manera podemos encontrar un valor que puede representar la intensidad de la señal en esta colección, con mucha más precisión que la simple evaluación de picos. Así, este método es más eficaz para identificar las fallas de mayor energía y que tienen mayor impacto en el movimiento del equipo, como el desequilibrio o la desalineación del eje. Para otro tipo de fallas que no implican tanto en la señal como fallas de rodamientos, desgaste de engranajes o fallas de etapas tempranas, no suele ser tan eficiente. Imaginemos un pequeño fallo en la pista exterior de un rodamiento. A medida que el fallo evoluciona, produce pequeñas inserciones de alta energía que aumentan el valor pico, pero tienen poca influencia en el valor RMS. Por lo tanto, este tipo de análisis no es eficaz porque el valor eficaz es una media, por lo que los efectos más pequeños acaban diluyéndose en el valor total. Así que para que funcione tiene que tener un volumen de vibración mucho mayor que en general los fallos en fase inicial no se tiene. Por lo que en la práctica este análisis es más útil para los casos en que queremos evaluar una tendencia de vibración, como el seguimiento de la evolución de un defecto. Entonces, para detectar fallas con mayor precisión necesitamos una herramienta más potente. Hasta ahora estábamos pensando en la vibración como una única señal que está influenciada por el movimiento del equipo, pero en realidad esta señal es la suma de varias señales que pueden ser de diferentes fuentes, como una avería. Por ejemplo,
En lugar de observar la señal de vibración en una ventana temporal como hacíamos antes, la idea del análisis espectral es descomponer la señal en varias señales en el espectro de frecuencias y evaluar la intensidad de cada frecuencia individualmente. Entonces, estos pequeños efectos que apenas aparecían en la señal ahora se vuelven claros en el espectro y resulta mucho más fácil relacionarlos con fuentes específicas de vibración. Por ejemplo, en los rodamientos existen frecuencias características de defectos a las que se asocia una frecuencia que representa un defecto en un lugar característico. En nuestro caso sería la famosa BPFO, que es la frecuencia del defecto en la pista externa del rodamiento. Entonces, evaluando la intensidad de vibración específicamente en esta frecuencia, podemos evaluar la presencia de defectos en esta región del componente. Pero este es solo un tipo de falla. Lo interesante es que cada tipo de defecto tiene su firma espectral característica. De esta forma, analizando estos espectros, podemos distinguir cuándo es un espectro de un equipo sano y cuándo es un espectro con algún defecto. Pero vamos más allá categorizando cuál es este defecto y su severidad. Por eso el análisis espectral es tan interesante para el mantenimiento y es utilizado en varias aplicaciones, pero obviamente estoy simplificando las cosas aquí. Hay muchos detalles que se deben tener en cuenta a la hora de realizar este análisis. ¿Recuerdas que al principio del video te dije que el secreto de diagnósticos precisos y fiables es la cantidad de datos? Entonces necesitas un sensor que esté constantemente en el equipo recolectando la mayor cantidad de datos posibles. Pero simplemente no se puede manejar el análisis de esta gran cantidad del espectro durante todo el día de todos los equipos, por lo que necesitamos una tecnología que sea capaz de interpretar estos datos y generar información relevante, solo cuando es útil para ti. Este es el salto tecnológico que estamos viendo en el mantenimiento con la aplicación de la inteligencia artificial en el monitoreo de equipos. La tecnología de Tractian es la mejor del mercado, precisamente porque la plataforma utiliza una cantidad masiva de datos. Estamos hablando de más de 2.6 millones de recolecciones de datos por día, totalizando más de 1.500 millones de recolecciones que ya han identificado más de 18.000 fallas en los equipos. Con toda esta base de datos, la plataforma puede ser muy asertiva en los diagnósticos. A lo largo del día, la plataforma está constantemente analizando las señales de vibración, es decir, cada 5 minutos tienes un seguimiento fundamentado del estado del equipo. Así que en lugar de basarte en una sola colección que ocurrió una sola vez, en una situación operativa específica, la plataforma utiliza decenas de recolecciones para hacer un análisis profundo. Es por eso que puede generar diagnósticos con tanta precisión, además de ser capaz de identificar fallas que ocurren de repente como la cavitación, que sin este monitoreo profundo y continuo no se identificaría. Te dejo un enlace en la descripción para conocer en profundidad los detalles de monitoreo de Tractian. Pero quiero mostrarles en la práctica cómo funciona esto en la plataforma. Quiero mostrarles un activo con problemas de lubricación en nuestra plataforma. Como pueden ver, aquí tenemos el análisis espectral del activo. Y si vamos aquí arriba donde dice gráficos, si se fijan podemos filtrar por velocidad RMS, velocidad 0 a pico y velocidad pico a pico. En este caso nos vamos a quedar con velocidad RMS. Si se fijan aquí nos sale un mensaje en donde justamente el día que ocurrió la falla nos marca el problema que tuvo el activo, que es un problema de lubricación. Y si bajamos acá podemos ver en qué frecuencias está haciendo más ruido el activo. En este caso fue más o menos en 3176 a 3800 Hz. Ahora, algo muy interesante que podemos hacer es una comparativa de cuándo el activo estaba fallando y cuándo el activo pues ya no falló. Ahora aquí les recalco la importancia de la recolección de datos periódicamente, ya que normalmente en un análisis tradicional deja pasar mucho tiempo en donde no tenemos una recolección de datos y en ese momento puede ocurrir la falla. Pero bueno, Inge Bluecap, espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ti. Recuerda suscribirte al canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima, Inge Bluecap. Bye.